Bien, estamos de vuelta, son las 12 del día con 21 minutos. Comenzamos las buenas conversaciones con grandes entrevistados y todo en el contexto, Yerko Salgado, Fiestas Patrias, 18 de septiembre. Y qué buena conversación vamos a tener además en el Día Nacional de la Cultura Folclórica. Ni más ni menos, claro. Queremos hablar de la cueca, de la chicha, las ramadas, la historia de la fonda chilena a lo largo ya de 2 siglos. Estamos ya en contacto con Cristian Spencer. Él es académico del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Cristian, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado Infinita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí Hola, preparado, listo para las fiestas. Eso, muy bien. Así me gusta. Oye, partimos con cueca, el programa, y me quiero quedar ahí para preguntarte, en el marco de las investigaciones que seguramente han podido hacer, ¿cuáles son las teorías más aceptadas hoy en día sobre el origen de la cueca y qué evidencias las respaldan? Gracias por la pregunta. Sí, en general son 3 teorías. Una que le da a la cueca un origen hispánico, en la cual estaríamos influenciados fuertemente por la jota o el fandango, que son géneros que se caracterizan por tener un intenso movimiento de pie, están en 3/4 o 6/8, se bailan usualmente de manera colectiva, y a partir de eso viene la influencia de España que se va desarrollando en cada uno de los países donde hay sama cueca o cueca, aproximadamente desde su llegada, que es más o menos a principios del siglo XIX, en el caso de Lima, Perú, y más o menos hacia 1824 en el caso de Chile. Ya. Cristian, esa es una. Sí. ¿Ya? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ya, hay otras teorías que establecen un origen mapuche, ¿Ya? que son con menor evidencia, y otras que establecen un origen afroamericano o afrochileno, donde habría influencia sobre todo de bailarinas y cantoras mulatas, sobre todo provenientes desde Lima, Perú. Entre estas 3 teorías, más sus combinaciones, hay una extensa cantidad de páginas escritas. Pienso que lo más probable, como casi siempre ocurre con las teorías que buscan un origen infinito para las cosas, es que sea una mezcla de todas estas con una fuerte influencia hispánica, como se puede observar en el uso del pañuelo, el movimiento de los pies, las 3 o 4 vueltas según la cultura, y sobre todo la estructura del texto, que es octosilábica, y la manera de cantar a 2 voces paralelas, que se dice así cuando hay una distancia entre una nota y otra, pero se canta siempre con 2 voces que son distintas, independiente de la cantidad de personas que la estén cantando. Ya, Cristian, entonces vamos como demitificando. En algún minuto se decía que nosotros tomamos la cueca de la zamacueca que tiene su origen en Perú. Sí. Y luego también estaba esta teoría o esta similitud, digamos, con el cortejo del gallo, ¿no? También se hablaba un poco de eso. ¿Estas son mitos más que realidades? No, son realidades. Las 2 son realidades. Ya, ¿cuál es perfecto. el origen de la teoría del origen? Valga la redundancia, de ¿Ya? la cueca chilena. José Sapiola, un cronista, clarinetista, músico chileno-argentino, pero mayormente chileno, pasó la mayor parte de su vida en Chile, aunque nació allá. Participó de diversas actividades en la época de la independencia y posteriormente como músico de batallones. Y entonces él deja en 1872 un libro que se llama Recuerdos de 30 años. Y en ese libro él recuerda que más o menos hacia 1824-25 llegan las primeras zamacuecas desde Lima. Es la única referencia concreta que tenemos. No tenemos otras fuentes que no sean esas, excepto apariciones en los diarios en los años 1830, 1831, donde ya aparece el nombre de zamacueca. En ese sentido, sí sería cierto que es un baile que viene del Perú, influenciado, como decía antes, por el fandango y por la jota. Y en relación al cortejo del gallo, eso es algo más o menos evidente, porque en esta época, del siglo XIX, hay 2 grandes bailes, que son como los bailes de salón y los bailes de tierra. Los bailes de tierra tienen elementos, como se dice, chicoteados, donde hay ciertos movimientos de pies y de manos y uso de pañuelo, y baile de pareja independiente, suelta o tomada, ¿no? Por ejemplo, el vals es un baile tomado, el primer baile tomado de la historia, y mientras que la cueca es un baile de pareja, pero suelta, o interdependiente, como se dice. Entonces, ambas cosas son ciertas. El cortejo está pensado del varón hacia la mujer, y esto dura más o menos así hasta aproximadamente 1930, 1940, con el surgimiento o la aparición de la cueca urbana en los mercados de Valparaíso y Santiago, donde el rol de la mujer comienza a transformarse. Sí, pues. Cristian, ¿cuándo comienzan las fondas a formar parte del imaginario chileno? ¿En qué segmento de nuestra historia? Esa es una súper buena pregunta. Mira, documentaciones sobre las fondas hay aproximadamente desde 1812,
porque fueron prohibidas. Fue la primera prohibición de fondas desde 1812. En la pintura chilena hay referencias indirectas a fondas durante el siglo XVIII, sin embargo la documentación más precisa es del siglo XIX. Entonces, más que un imaginario, es una realidad. La fonda es su antecedente, es una ramada, una construcción informal con ramas de árboles y una estructura de madera sencilla, cuyo objeto es la entretención, el baile, el consumo de alcohol, básicamente, y la música y, por supuesto, la comida. El famoso cuadro, Un baile de Zamacueca, que aproximadamente de los años 70, donde aparece este como guaso vestido, la bandera chilena, la horchata, es característico de esta escena de cómo sería una ramada por dentro. Hay documentación, y con esto termino, en diversos diarios del país, sobre todo en el ferrocarril, una de las grandes fuentes que tenemos para estudiar estos fenómenos, y también en la pintura de ciertos autores nacionales y extranjeros, de fondas desde aproximadamente 1860, 1880, madera profusa. Es muy bonito todo eso porque hubo una época en la que podía llegar a haber 300, 400 fondas en las explanadas, incluyendo, por supuesto, la Pampilla, que, como ustedes saben, se celebra una semana después porque la noticia de la independencia llegó una semana después. Claro, llegó después. Cristian, sí. Sí, no, a propósito de lo que relatabas recién, Cristian, hablamos con Cristian Spencer, académico de la Universidad Mayor. ¿De qué manera justamente lo que hemos hablado, la cueca, las fondas, las ramadas, han servido como para construir una identidad nacional aquí en nuestro país? ¿Y hasta qué punto justamente esas construcciones han sido inclusivas de distintas regiones, clases sociales o género? ¿Cuál es la mirada ahí al respecto? Ya. Oye, pero qué buenas preguntas me están haciendo, gracias. A ver, yo diría dos cosas rápidas para no aburrir a la gente y también pensando que estos son elementos fundamentales de la idea que tenemos de país. La idea de nación es una construcción. La nación, desde los 90 se ha aceptado que la nación es una construcción imaginaria en la cual difícilmente conocemos a todas las personas que habitamos en el mismo territorio, entonces necesitamos construir símbolos que nos unan y nos representen. Esos símbolos o esa catequesis del Estado, como se llama, está construido por música, por símbolos como el escudo, la bandera, por ciertos colores que también se asocian a la patria y que tienen una historicidad particular, y también por otros elementos que van formando aquello que consideramos lo nacional, ¿no? En ese sentido, la construcción de lo nacional es una teoría y se va poniendo en práctica a medida que el país va desarrollándose, particularmente a partir de los actos que realiza el Estado. A partir de 1831, ya en las fiestas que se consideran nacionales, es decir, organizadas por el Estado chileno, ya aparecen la bandera y ya aparece la zamacueca. Esta es la primera noción de identidad que tenemos más o menos desde esa época, después de las guerras internas que tuvimos. Posteriormente, en el caso de la música, más o menos en los años 60, 70, se construye un repertorio nacional de zamacueca. Hasta antes de eso, las cuecas y zamacuecas, en esa época se llamaba zamacueca, no se olviden, bailábamos las que llegaban de Perú, y Chile exportaba también a su vez algunas músicas a Bolivia, Argentina y al mismo Perú, que son los 4 países que tenemos este baile. En Perú se llama marinera, en Chile cueca y en Bolivia también cueca, y en estos 3 países el baile nacional, ¿no? En Argentina no. Sí. Entonces, esta idea de identidad se va formando con los símbolos. La cueca es la banda sonora de la identidad chilena, y en ese sentido es una construcción gradual. Yo diría que para el centenario de la República y también para la Guerra del Pacífico, es decir, 1910 y 1879 respectivamente, estos símbolos se terminan de asentar, especialmente para el centenario, donde nos visitan muchas personas y el país requiere mostrar quién es, cómo se hace. Hay otros elementos que no se mencionan mucho y que en la historiografía hay que es bueno decirlos, que son, por ejemplo, la comida, los vestuarios o ropas tradicionales. Claro. En relación a la segunda pregunta, yo diría que nuestro país, no ha conseguido tener una representatividad de las regiones. La cueca que bailamos en Chile es la cueca originada en el centro del país y expandida a través de los campeonatos nacionales de cueca, que son súper importantes, y también los regionales. Más allá de la importancia organizacional y que tienen en la construcción de una forma de bailar, cantar y tocar la cueca, esta manera de bailar es del centro del país, es una cueca más bien centrina. Sabemos, gracias al gran trabajo que han hecho otros cultores y cultoras a lo largo del país, que hay otros tipos de cueca. En ese sentido, podemos agrupar la cueca a través de criterios geográficos, como se ha hecho siempre, la cueca del norte, la cueca minera, la cueca chilota, la cueca penquista, o también podemos agruparlas por estilos.
Por eso que ahora se agrupa más por estilo, porque en realidad la terminación geográfica, es decir, lo que vemos un poco en la televisión, que son las cuecas de regiones, ya tienen menos representatividad, mientras que los estilos, es decir, la cueca propiamente guasa o campesina, netamente rural, la cueca guasa urbana, podríamos llamarla, que es más semi-rural, como de un guaso más de clase media, y la cueca urbana, centrina o chilonera, son los tres grandes estilos que tenemos. Y en este mundo, en el mundo de estos tres tipos de cuecas, sí hay una mayor representatividad de las maneras de hacerlo. En ese sentido, el centro del país le impuso al resto del país una manera de bailar, sin respetar esas diversidades en el uso del cuerpo, del pañuelo, en los pulsos o velocidades en maneras de tocar, y eso se expandió gracias al trabajo de los folcloristas en los años 60, especialmente gracias al trabajo señero y también homogenizador de Margot Loyola. Oye, qué buena conversación. Qué buena conversación. Tengo 1000 preguntas más. Sí. Pero se nos acabó el tiempo, Yerko Salgado. Así que... ¿Y por qué no hacemos una segunda parte el miércoles? ¿Podría ser o no? Podría ser, profe, ¿no? Lo comprometemos en vivo. Sí. Siempre disponible, voy a estar en otro lugar, no en mi casa, pero siempre disponible porque vemos los detalles. tenemos poco espacio para hablar de estas cosas y son los elementos que constituyen lo que somos. Bueno, justamente esa era una de las cosas que yo quería hablar con Cristian, a propósito de los desafíos que tenemos como sociedad de aprender estos temas culturales, desde el aprendizaje a... Sí, claro, pues y además es muy interesante, Benja, porque hay ciertas cosas que tienen su origen y que tienen hechos puntuales que, como por ejemplo la cueca chora, que lo mencionamos muy a la pasada, pero todo el movimiento de la cueca chora en Valparaíso tiene una historia fascinante y que me imagino que lo podemos conversar con Cristian más adelante. Cristian Spencer, académico del Centro de Investigación en Arte y Humanidad de la Universidad Mayor, te queremos dar las gracias por estos minutos de una tremenda conversación con nosotros aquí en El Calle de Nuevo. Que tengas una excelente jornada. Un abrazo y cuídense, bailen cueca. Eso. Siempre. Chao, un abrazo, que estén muy bien. Chao.